Bienvenidos a esta nueva sesión, última sesión del ciclo sobre transición ecológica y desarrollo sostenible que hemos venido organizando entre la Fundación Foro Ambiental, la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Fundación La Caixa. Con la sesión de hoy, pues ya la última, culminamos este ciclo y por ello quiero dar las gracias a nuestros socios y las gracias muy particularmente a los ponentes de la sesión de hoy que nos garantizan un excelente cierre de ciclo. Bajo un título genérico, buscando respuestas en el emocionante viaje a la sostenibilidad, las intervenciones que van a producirse garantizan un brillante broche final al ciclo y con el añadido esperanzador de que verán ustedes en las intervenciones una diversidad significativa de generaciones, lo cual nos permite pensar que seguirá habiendo personas trabajando seriamente, constantemente en este tema. Muchas gracias y que tengan una buena sesión. Gracias, Jaima. Buenos días a todos y todas. Como Jaima nos decía, hoy llegamos al final del ciclo Transición ecológica y desarrollo sostenible hacia una nueva ilustración, en el que nos hemos esforzado con 4 sesiones en condensar el libro común del Club de Roma, que por un lado es muy inspirador, pero también nos plantea preguntas incómodas y también nos propone algunas respuestas. En esta última sesión abordaremos el emocionante viaje a la sostenibilidad. La verdad es que en estos tiempos de tanta adversidad podríamos pensar que el futuro es poco estimulante. Tenemos derecho a estar algo decaídos, pero no podemos dejarnos caer. Se lo debemos a nuestras hijas e hijos, a nuestros nietos y también a sus nietos. Este mundo no es nuestro, somos parte de él y si queremos seguir aquí tendremos que esforzarnos bastante. Pero lo bueno es que para motivarnos, además del amor y la empatía, también vemos personas llenas de talento, de creatividad, que nos demuestran cada día que es posible hacer las cosas de otra manera. Y esto sí que es muy emocionante. Y con este mensaje es el que nos deja el libro del Club de Roma, que nos interpela ya en su título con un común. No se trata solamente de encontrar cómo hacer frente a las diversas crisis y cuáles son los instrumentos más adecuados para superarlas. Se trata de saber dónde queremos ir como humanidad y trabajar en todo y con todo en esa dirección. Y parece, según lo acordado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que queremos una humanidad equitativa, diversa, sana y en armonía con nuestro entorno. Pues trabajemos para ello. Repensemos el sistema económico, educativo, sanitario, asistencial y los que haga falta para ponerlos al servicio de la ecología y las personas. Y cambiemos todo lo que sea necesario para no dejar a nadie en el camino. Hasta hoy en este ciclo hemos tenido 3 sesiones apasionantes, con un gran seguimiento tanto en directo como en diferido, que han superado con creces nuestras expectativas, la verdad, cuando empezamos con el ciclo y tuvimos que plantearlo online dadas las circunstancias. Hemos llegado más lejos y a más personas. Perdón. Un ejemplo más de que la vida, además de darnos palos, nos brinda nuevas oportunidades para hacer las cosas de otra forma. Y hoy tenemos a 3 estupendos ponentes que nos hablarán de ello. Después de 23 años de historia, en la Fundación Foro Ambiental seguimos con el empeño que nacimos, juntar personas para compartir visiones con una mente abierta, sin excluir a nadie y contribuir a que las cosas ocurran, para tener un desarrollo sostenible en todas sus vertientes. En estos 6 años de colaboración entre la Fundación Foro Ambiental y el Club de Roma, a través de su oficina en Barcelona, hemos planteado más de 75 conferencias. A la vista de los retos, las incertidumbres, pero también las oportunidades que nos toca y tocará vivir, parece que tendremos aún años para seguir explorando temas, debatiendo y aprendiendo juntos. Por lo que hoy acabo aquí agradeciendo mucho a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de estas sesiones y esperando volver a encontrarnos en el próximo ciclo.
Solo añadir una cuestión técnica, que es que hoy, por cuestiones de tiempo, no podremos dar paso a debate con el público y nuestros ponentes. Pero si alguien tiene alguna inquietud que quiere expresar y que quiere que le ayudemos a responder, puede dejarlo en el chat que está habilitado en el canal de YouTube donde estáis viendo esta sesión. Intentaremos, en la medida de lo posible, responderos. Nos tendríais que dejar también una dirección de correo para responderos. Sin más, os deseamos mucha salud y mucha felicidad. Muchas gracias. Es tu turno, José Manuel. Sí, muchísimas gracias, Mireia, para el capítulo español del Club de Roma, como generador de la oficina del Club de Roma en Barcelona y del propio Club de Roma. Ha sido un placer en estos años poder colaborar con Fórum Ambiental, pero especialmente para la oficina ha sido una colaboración especialmente singular, porque de alguna manera hemos encontrado una fórmula de abrir una serie de debates que son debates muy anticipatorios, muy anticipatorios de lo que queríamos hacer en los próximos años, y que de alguna manera la publicación del informe COMAM vino a refrendar un poco los pensamientos que nosotros teníamos. Ha sido importantísimo, y tú lo has resaltado, las decenas de ponentes que hemos tenido, que de alguna manera han conseguido enlazar con ese pensamiento, con esa voluntad del propio Club de Roma desde sus inicios, de auscultar la complejidad, de mirar a largo plazo y de encontrar las interdependencias y de alguna manera intentar buscar modelos de gobernabilidad para un mundo cada vez más complejo y que está abocado a crisis sucesivas. Yo creo que estas sesiones y esta que cerramos hoy es de alguna manera un broche de oro de un ciclo que a mí me ha parecido de los más interesantes que hemos hecho. Y hemos hecho muchísimos ciclos interesantes. Estos ciclos han dado continuidad a otras cosas que había hecho el grupo catalán del Club de Roma, e incluso algunas sesiones, y lo recordábamos antes de empezar esta sesión pública, con Joan Martínez Alier, que había participado él en sesiones, yo creo recordar una que hicimos quizá hace 15 años con el propio Club de Roma en CaixaForum, y que fue cuando el Club de Roma empezó a plantearse una nueva visión de un mundo cada vez más complejo, donde todavía no se hablaba de la transición digital, pero el club tenía muy claro que teníamos que hacer una transición ecológica si queríamos que el planeta pudiera tener una viabilidad para la vida humana y para el desarrollo de la propia biodiversidad. En esas sesiones yo creo que estábamos anticipando lo que vamos a ver ahora, y yo creo que esta sesión de cierre debiera darnos pistas también para todo lo que tenemos que hacer en los años sucesivos. Estamos abocados a un momento de una gran crisis que además nos tiene a todos confinados en nuestros lugares, separados, no nos podemos estrechar las manos, no nos podemos dar besos, perdemos esa conectividad emocional que hace que las reuniones sean mucho más fructíferas y productivas. Pero realmente el club, y esto Carlos ahora lo explicará mejor, está intentando ver cómo podemos salir de esta situación crítica en que nos encontramos. El mundo del ayer no va a desaparecer tan fácilmente, y el mundo del mañana es muy difícil de aventurar y de concretar, porque tenemos una dinámica donde no podemos afirmar que nada de lo que tenemos vaya a ser estable o se vaya a mantener estable. Tenemos un riesgo de gobernabilidad, por lo tanto, no es un riesgo de gobernanza, no es un riesgo de nuevas regulaciones, es un riesgo de tener las capacidades de gestión para salir de las situaciones críticas que se nos van a ir presentando. Y en este sentido, nosotros os invitamos a todos, tanto los que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma, como a todos los ponentes y al propio Fórum Ambiental, a que hagamos ciclos que nos vayan propiciando el contribuir a esa reinvención que tenemos que hacer de la realidad en la que estamos, pero de la cual no nos podemos deshacer tampoco. Tenemos una realidad
que tiene que ser una realidad, como diríamos en el mundo energético, una energía de respaldo. No podemos de pronto decir, empecemos todo de nuevo porque no es posible. Esa convivencia entre lo viejo y lo nuevo es lo que hace todavía mucho más complejo las salidas de estas crisis. Tenemos por delante dos transiciones muy claras, hay dos vectores de cambio que son el digital y el de la transición ecológica, que nos obligan a repensar todo, pero también nos obliga a repensar todo lo relativo al desarrollo humano, a la gestión de la vida pública, a la participación ciudadana, al contacto entre las personas, ante la convivencia entre generaciones. Nos encontramos en un mundo muy distinto del mundo que conocimos los mayores a mediados del siglo pasado, cuando empezábamos nuestras vidas profesionales. Pero sin embargo nos encontramos también con un mundo lleno de capacidades y de gentes dispuestas a cambiar, y esto es lo importante. Ahora, que acertemos en encontrar la senda del cambio cuando estamos sometidos a miles de encrucijadas es lo que yo veo más difícil. Hoy tenemos una sesión que es esa búsqueda de respuestas. Y esa búsqueda de respuestas requiere un pensamiento nuevo, no un pensamiento lineal, no un pensamiento de alguna manera aislado entre las distintas disciplinas, sino un pensamiento que exija la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad de una manera que ya ha habido otros ponentes que en ocasiones anteriores la han contado, pero que ahora es más necesaria que nunca. Y al mismo tiempo tenemos que intentar ver cómo podemos, de ese trilema que a mí me habréis oído muchas veces, que no es el trilema de Rodri, pero sí el trilema del Club de Roma, de que cuando empezamos a hablar de sostenibilidad ya por los años 70, a finales de los 70, antes incluso de que se definiera en sus términos, hablábamos de buscar una sociedad solidaria, una economía viable y un mundo que fuera ecológicamente perdurable. Esto, cuando miramos ahora en los ODS de la Agenda 2030, nos damos cuenta que esa cuadratura del círculo se hace bastante imposible. Incluso si intentáramos, y esto en el propio libro lo resalta, si intentáramos cumplir todos los ODS a la vez, nuestra huella ecológica significaría que necesitaríamos 3 planetas más que el que ya tenemos. Esto es de una complejidad tremenda. ¿Cómo encontramos soluciones? El club siempre confió desde los primeros momentos en que los avances científico-técnicos nos iban a resolver muchos de los problemas, y nos han resuelto muchos de los problemas. Pero quedan otros nuevos y se plantean nuevos problemas. Yo aquí me callaría, porque luego hablaré un momento al final, y lo único que pediría es que los dos ponentes que tenemos, 2 ponentes de lujo, Carlos Álvarez Pereira y Sandra Pina, se hagan cargo de esta sesión. Carlos es máster en Ingeniería Aeroespacial, ha sido profesor e investigador de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo creo que allí nos conocimos cuando yo me estaba marchando de la escuela porque era incapaz de seguir mi vida profesional en la operadora donde trabajaba y explicar series funcionales. Incluso tuve algún incidente que nunca lo llegué a contar para que no me echaran directamente de la escuela. Ha sido fundador ejecutivo durante 25 años de varias empresas de consultoría en España, en Suiza, en Francia. Tiene 30 años de experiencia en investigación e innovación. Está interesado en explorar esa transformación cultural para cruzar el umbral hacia ese bienestar humano equitativo dentro de una biosfera saludable. Otra vez el trilema del club, como veis. Y es miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma. Esto es mucho más importante que todo lo demás, porque la verdad es que, pero no solo por lo que es, sino por lo que ha hecho en el último año, porque hace un último año el Club de Roma estaba en una crisis financiera que podía haber dado con sus días en la basura. Y sin embargo, sorprendentemente, Carlos no se sabe muy bien qué ha hecho en estos meses, que de pronto nos ha demostrado que se puede salir adelante a pesar de ser una pequeña no organización, como le gustaba decir a Aurelio Peccei, ¿no? Está en varios institutos de investigación y ha sido durante muchos años, y ahí fue cuando yo volví a recuperar el contacto con él, porque él ha sido vicepresidente durante 8 años de la Asociación de Becarios Fulbright y además ha montado montones de ciclos en esa asociación sumamente interesantes. De hecho, incluso pues, algunos de los ponentes que ha cogido el capítulo en España han venido de esa asociación que Carlos los escogía con mucho cuidado.
Sandra es directora general de Quiero, es una plataforma pionera en la ecuación sostenibilidad y negocio desde hace 11 años. Busca generar un cambio tanto a través de proyectos junto a empresas o instituciones públicas y ONGs, como a través de proyectos propios al estilo de algunas plataformas que ella nos contará. Es directora general de esta plataforma y es también profesora asociada del Instituto de Empresa en Innovación y Marketing desde hace 10 años. Nada más, yo me callo ya aquí, os lo dejo todo a vosotros, Sandra y Carlos, vuestro es el tiempo y esperamos aprender de vosotros como hemos aprendido siempre. Tengo que decir que Carlos hoy va a hablar de algunas cosas de un capítulo que yo os pediría que volvieseis a releer en el Coman, pero que es, es algo que se introdujo en la edición española y hay dos introducciones, la de Antonio Valero sobre los recursos raros que nos van a faltar y el propio artículo de Carlos sobre volver a repensar cómo hacemos las cosas, que yo creo que es de sumo interés. Y nada más, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Bueno, buen día, buenos días. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta introducción tan cariñosa, a los organizadores por darme la oportunidad de compartir algunas ideas, creo que provocadoras, con el ánimo de explorar, ¿no? De abrir vías hacia la sostenibilidad y, por supuesto, muchísimas gracias a los asistentes por estar escuchándonos. Voy a utilizar una pequeña presentación que confío en que se vea bien, con este título que los organizadores me propusieron y que me parecía fantástico: otra narrativa posible, otro futuro es necesario, poniendo el foco en una nueva manera de pensar. Esa nueva manera de pensar tiene mucho que ver con una situación actual para la cual utilizo la siguiente imagen, ¿no? Sin más comentarios. Esta imagen, especialmente del mundo anglosajón, pero en general todo el mundo, evoca, ¿no?, la idea de cruzar el umbral, ¿no? Aquí tenemos a Alicia, si uno se fija, está en el momento en que está cruzando al otro lado del espejo, ¿no? Y esto es, creo, donde estamos, no un día, no un momento tan concreto, sino en la evolución de nuestras civilizaciones humanas en las últimas décadas y ahora mismo, ¿no? Hasta ahora, mientras Alicia está de este lado del espejo, solo se ve a sí misma, y todavía en gran medida nos miramos a nosotros mismos con nuestro pasado, nuestras formas de pensar y de actuar, pero estamos ya cruzando hacia un mundo desconocido y donde las reglas van a ser necesariamente distintas y donde, como muy bien decía José Manuel, nos van a faltar, digamos, puntos de referencia, donde va a haber y hay ya grandes incertidumbres, ¿no? Nos encantaría tener la hoja de ruta, ¿no?, y casi la guía turística hacia el futuro que deseamos, pero las cosas son mucho más complejas y, solo por mencionar una de las muchas que se podrían mencionar, pues la evolución del ciclo político en Estados Unidos en los últimos 4 años y ahora mismo es ya una buena muestra de hasta qué punto vivimos en la incertidumbre, ¿no? Así que se trata de cruzar el umbral, utilizando una metáfora que proviene del análisis de los sistemas dinámicos. Estamos en un proceso de bifurcación, que, como digo, en la escala de la historia de la humanidad no ocurre en un día, en un mes, en un año. Se desarrolla a lo largo de varias décadas, pero estamos plenamente en ello. Y esa bifurcación y las tensiones que se están acumulando no se resuelven en el mismo plano donde fueron creadas. Necesariamente nos llevan a múltiples escenarios futuros, algunos mucho más deseables que otros, ¿no? Y por resumir mucho, pongo aquí 2, ¿no? Uno que es el que deseamos todos, entiendo, el que en el fondo desea la humanidad, yo creo, de manera muy profunda, de bienestar humano
equitativo para todos en una biosfera saludable, pero que en gran medida, precisamente por empeñarnos en pensar de la manera que venimos pensando desde los esquemas ya preestablecidos, las tensiones nos bloquean en ese desarrollo de ese futuro deseable y nos llevan a situaciones de colapso, de violencia y de miseria, ¿no? Crucemos el umbral. Para eso, y aquí comparto con vosotros reflexiones que se están haciendo en el Club de Roma a nivel internacional. Una de ellas es volver un poquito si no a los orígenes mismos, al desarrollo intelectual que tuvo el Club de Roma desde sus inicios en 1968 hasta los primeros años 80. El fundador Aurelio Peccei falleció en 1984 y ya entonces teníamos identificado, y ahora se hace cada vez más visible, el hecho de que tenemos que reformular los retos que enfrentamos y el hecho de que para emerger de las múltiples emergencias que tenemos ahora, vamos a necesitar transformaciones en todos los niveles, incluida una gran transformación cultural. Que Aurelio Peccei ya había identificado, ya se identificó, digamos, de alguna manera así como Los límites del crecimiento, libro de 1972, sonaba la alarma sobre las limitaciones y la tendencia a ir al colapso de un modelo exclusivamente basado en la extracción de recursos, en la explotación y la extracción de recursos no renovables. 7 años después, en el otro informe del Club de Roma, Aprender Horizontes sin Límites, ya se señalaba el lado, digamos, la manera de salir a través de aprendizaje profundo y lo que Aurelio Peccei llamó la revolución humana. Ese aprender horizontes sin límites, por poner un ejemplo muy claro y muy concreto de qué estamos hablando, es ir más allá de la compartimentación de los saberes, de las estanqueidades entre disciplinas y entre las preguntas que nos hacemos, ¿no? Hoy en día mucha gente está muy preocupada y con razón por el cambio climático, por la emergencia climática, esta es una de ellas, y ver esa dimensión de nuestras emergencias puede llevar a pensar, bueno, lo que hace falta es cambiar de combustibles fósiles a energías renovables, ¿no? Sabemos, entre otras cosas, gracias a Antonio Valero, que esto no es tan simple, pero yo quiero incidir en los distintos niveles en los que uno puede aprender de las preguntas que nos hacemos, ¿no? La pregunta puede ser ¿cuánta energía y de qué tipo necesitamos? Y por ahora seguimos en la respuesta fija de los combustibles fósiles. A pesar de todo lo que hemos andado, si uno mira el consumo de energía de la humanidad, la parte de los combustibles fósiles sigue siendo abrumadora. La respuesta de energías renovables es una respuesta diferente a la misma pregunta. Pero claro, ¿es esta la pregunta? ¿Nos tenemos que quedar en esa pregunta o podemos empezar a replantearla pensando cómo desacoplamos bienestar humano del consumo de energía? Es decir, en la perspectiva de podemos seguir el desarrollo humano, el camino del desarrollo humano en el que nos gustaría a todos seguir, sin incrementar nuestro consumo de energía. Pero si uno empieza a abrir los marcos de pensamiento y a darse cuenta de que tenemos puntos ciegos y de que explorando esos puntos ciegos es donde pueden salir nuevas preguntas y por lo tanto nuevas respuestas interesantes, también se puede cambiar la pregunta y preguntarse ¿cuál es el objetivo? ¿Consumir mucha energía o producir bienestar humano para todos en equilibrio con la biosfera? ¿Qué es lo que deseamos realmente? Porque muchas veces sustituimos nuestros fines por nuestros medios, ¿no? Y acabamos atrapados en un ciclo de consumir mucha energía, ya no se sabe bien para qué, ¿no? Y reformular la pregunta, cambiarla completamente, es preguntarse, ¿pero qué determina nuestra salud y nuestro bienestar?
Y aquí la sabiduría poética de hace milenios y la evidencia científica de antes de ayer nos dicen que lo que determina nuestra salud y nuestro bienestar es la calidad de nuestras relaciones, lo cual abre perspectivas completamente diferentes a los caminos que tenemos que recorrer. En definitiva, aprender horizontes sin límites es una nueva manera de pensar, es una manera de examinar nuestros puntos ciegos y aprender a partir de ellos, formular nuevas preguntas a partir de ellos. Plantea, por supuesto, una concepción completamente nueva tanto de la educación, asignatura pendiente, revolución pendiente desde hace muchísimo tiempo, incluso mucho antes del Club de Roma, otros pensadores en el ámbito de la pedagogía plantearon esa revolución que está todavía sin completar, y revolucionar también la manera en que generamos nuevo conocimiento. Desde algunas premisas que están aquí, una de ellas que decía, cuando Alicia cruza al otro lado del espejo, el territorio en el que entra es esencialmente desconocido, no tiene todavía ese mapa y esa guía para circular por él. Bueno, pues lo desconocido no puede ser enseñado, hay que explorarlo, tenemos que explorarlo juntos, que es como recojo el fabuloso título de esta sesión, emocionante viaje hacia la sostenibilidad. Ese viaje es una exploración, tenemos que reconectar, es difícil porque tenemos muchos miedos a lo desconocido, tenemos que reconectar con nuestro espíritu de exploradores. El pensamiento sistémico no necesita ser enseñado. Esto es muy interesante. Pensar de forma sistémica es algo que está al alcance de todos los humanos. No hace falta hacer másters de pensamiento sistémico en universidades de prestigio. Está al alcance de todos los humanos, tenemos que preservar y desarrollar ese potencial desde la más tierna infancia. Los niños piensan de forma sistémica, otra cosa es que nuestros sistemas educativos y la sociedad en conjunto esté estructurada en torno a reduccionismo, poner las cosas en cajas estancas y perder justamente la perspectiva sistémica. Necesitamos espacios de debate como este para salirnos de los guiones habituales, porque los guiones habituales ya no nos valen en grandísima medida, habrá que conservar cosas, pero ya vemos a dónde vamos con los guiones habituales. Generaciones diferentes tienen que aprender juntas, no una de la otra, no es solo no hay solo una dimensión de transmisión, porque en ciertas cosas las nuevas generaciones tendrán, además de que son las que van a hacer el futuro, pero ya tienen igual mejores respuestas que nosotros a muchas de las preguntas. De la misma manera, comunidades humanas, en el sentido más a ras de tierra que se puede utilizar, y los especialistas tienen que aprender juntos. Las soluciones no las tienen los especialistas desde sus torres de marfil. Y por último, pero fundamental, tenemos que superar las separaciones. Para pasar de nuevo al pensamiento sistémico tenemos que ir más allá de todas las fronteras que ponemos, de todas las barreras que ponemos entre nosotros y ellos, entre disciplinas, etc. La vida son relaciones y termino pues con otro elemento gráfico que no sé si le reconocen, pero esta es una foto de Antonio Machado joven. Hay que reconectar también con nuestra sabiduría poética, él produjo mucha, pero en este caso me refiero a aquello de caminante no hay camino, se hace camino al andar. En eso consiste la exploración de ese emocionante viaje hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ahora Sandra va a abrirnos nuevos caminos, y a partir de ellos yo estoy seguro que van a salir muchas más ideas en este debate que estabas planteando tú, después de haber pasado el espejo ese que ponías a Alicia ante un mundo nuevo, ¿no? Sandra, tienes la palabra. No sé si
si nos oyes, si estás... Bien, perfecto, Sandra. Pues muchísimas gracias por tu asistencia y todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos y a la organización en especial por compartir este pequeño ratito conmigo. Y bueno, a ver, voy a empezar por decir una cosa que yo creo que sabemos todos. Estamos al borde de un infarto. Estamos al borde de un infarto y supongo que sabéis que más o menos pues un 40% más o menos de los infartos son fatales, ¿no? Y los infartos, si lo habéis vivido o habéis vivido a alguien cerca que haya sufrido tal drama, pues tienen también llamadas de atención, ¿no? Las llamadas de atención que estamos viviendo son obvias, ¿no? Cambio climático, altas temperaturas, inundaciones, sequías, el incremento que viene en la demanda y precio de los recursos básicos, ¿no? Esos 2.000 millones de personas de Asia que van a querer también comer carne, tener energía, beber agua, ¿no? Y ducharse cada día. Esa pérdida dramática de biodiversidad, todo ello son alertas, ¿no? Que estamos teniendo. Y bueno, en todo esto, de lo que habéis venido hablando mucho ya en este ciclo, a veces te hace sentir un poquito pequeño, ¿no? Y creo que Mireia hacía referencia a eso, ¿no? A veces te sientes una pequeña parte de la organización, una pequeña parte del engranaje. Y bueno, yo hoy me gustaría pues aportar pues bueno, una solución que pienso que puede aportar ante tal dilema. Lo primero que os quería compartir, que es importante para mí, es que hay personas que a mí me dan esperanza, ¿no? Y más allá de los personajes concretos, yo creo que nos viene bien cuando vemos a gente que está diciendo que no a lo que ya no funciona, ¿no? Hablemos de Greta, esta chavala de 15 años que inspira una revolución, nos puede gustar más o menos, pero nos dice, ustedes que dicen que aman a sus hijos por encima de todo, están robando el futuro a sus propios hijos. El año pasado vimos 8 millones de jóvenes, 8 millones de personas en todo el mundo liderados por jóvenes recorriendo las calles para demandar justicia ambiental. Una persona que a mí me gusta mucho es Boyan Slat. Boyan Slat, cuando tenía 16 años, en 2011, en una sesión de buceo, se cruzó con más plásticos que peces durante esa sesión en Grecia. Y Slat fundó esta entidad con ánimo de solucionar el problema de los plásticos, The Ocean Cleanup. Esta organización ha conseguido un funding de 30 millones de euros en donaciones de emprendedores en Europa y Silicon Valley, ¿no? Y Boyan estima que en un plazo de 5 años se habrá limpiado por completo la isla de basura, de plástico del Pacífico. Hay personas que nos dan esperanza y cuando hablamos de esperanza, al final hablamos de no ir más lentos en la misma dirección, porque esto es como un coche que desacelera, ¿no? Pero si nos vamos a estampar contra un muro, nos vamos a continuar estampando. Al final se trata de cambiar completamente el sentido de la dirección. Y por eso yo os vengo a hablar del arte del moonshot thinking. Lo que necesitamos ahora es una nueva manera de pensar. Necesitamos lo que llamamos moonshots. ¿Y qué es un moonshot? Dejadme compartir. Un moonshot es un proyecto atrevido y extraordinario que genera una solución verdaderamente disruptiva a un problema que es radical. Y lo hace con un pensamiento realmente innovador, no solamente con tecnologías que ayudan, pero con un pensamiento realmente innovador. El concepto moonshot surge precisamente de esa idea de llegar a la luna que presenta Kennedy en la Universidad de Rice. Seguro que muchos de nosotros hemos oído el discurso en algún momento en nuestra vida. Y en ese discurso Kennedy anuncia esa intención de poner a un hombre en la luna antes de que termine la década. Y 7 años más tarde, precisamente Armstrong se convierte en ese primer hombre en pisar la luna. Más de 400.000 científicos de diversos ámbitos actúan hacia un objetivo, proviniendo de diferentes organizaciones, entidades, intereses, todos unidos ante un mismo objetivo. Cuando hablamos de moonshot no nos conformamos con las tendencias que nos llevan a un futuro esperable, sino que al final lo que estamos buscando es un cambio hacia ese futuro deseable, ¿no? Es lo que venga está bien, pero yo quiero irme más allá. Yo quiero un futuro deseable más allá de lo que es esperable por todos, ¿no? Hablamos de generar transformación sistémica para los próximos años y que impacte positivamente en la vida de millones de personas. Bueno, pues ahora lo que necesitamos es un ambicioso momento Kennedy. Necesitamos un moonshot.
Este pensamiento moonshot, seguramente lo habéis visto recientemente, se ha implantado en los grandes referentes en innovación en el mundo. Precisamente Google X en 2015 lanza su propia fábrica de moonshots. Pero más importante que esto, la conocida profesora Mariana Mazzucato hace escasamente año y medio, escribe sus recomendaciones para la estrategia de innovación de Europa, ¿no? Partiendo de este concepto de moonshot. Y fijaros que este concepto de moonshot y de misión, que ya lo traduce en misión, se está usando también por Europa para redefinir el futuro que necesita el continente, ¿no? En un momento de reset, en un momento donde necesitamos innovación bajo esa idea de un European New Green Deal. Ahora, precisamente, recientemente, en junio del 2020, se lanza por la Comisión Europea 5 proyectos moonshot, proyectos de investigación. Os doy un ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, son la creación, el soporte, la promoción y la comunicación de un proyecto que lleve a 100 ciudades europeas en una transformación sistémica a emitir CO2 cero en el 2030. Un objetivo muy concreto, una visión a lo grande, un futuro deseable mucho más allá de lo que nos dicen las tendencias. Pero claro, todo esto del moonshot es muy bonito, pero si nos ponemos a hacerlo, ¿qué reflexiones os puedo compartir ahí? Bueno, pues cosas que se necesitan para hacer moonshots. Está claro que necesitamos persistencia, porque un moonshot es difícil por definición. Está claro que necesitamos un buen storytelling. Está claro que necesitamos compartir esa visión de ese futuro deseable, como hizo Kennedy en su día. Y está claro que necesitamos despertar ese liderazgo más humano, que ya apuntabais previamente en vuestras charlas, donde estamos hablando básicamente de despertar ese potencial de los equipos con un liderazgo humano y con una cooperación más allá de lo nunca visto, ¿no? Persistencia, storytelling, equipo. Está claro que necesitamos todo eso. Sin eso no vamos a poder hacer un moonshot. Pero al final, ¿qué es lo más importante que necesitamos para abordar moonshots, para abordar estas nuevas visiones? Bien, pues lo más importante que en mi opinión necesitamos es precisamente esos cambios de mentalidad, ese mindset change, ¿no? Nos gusta mucho hablar de esa mentalidad que tenemos incremental, que ha de pasar a una mentalidad de crecimiento. Estamos acostumbrados precisamente a pensar en lo lineal, como decíais antes, y no en lo exponencial. Necesitamos dejar de pensar en lo incremental y pasar a lo disruptivo, pasar al crecimiento. Y luego otra cosa muy importante, necesitamos coraje. ¿Y coraje para qué? Coraje para desaprender y volver a aprender de nuevo. Fijaros, yo siempre pienso en aprender y me he dado cuenta con el paso de los años que muchas veces necesito desaprender y creo que tenemos que ser mucho más conscientes de ello. Desaprender para apasionarnos, recuperar ese espíritu emprendedor que alguna vez tuvimos, quizás de niños, para liderar en la organización, liderar en la empresa, liderar donde estemos, no desde ese pensamiento individual, sino desde el cambio en el sistema, en la industria, en el sector. Y enamorarnos del problema y no enamorarnos de la primera solución que encontramos, ¿no? Y fijaros cómo te cambia la perspectiva, porque cuando tú vas a la Luna, pues obviamente ese viaje te da una perspectiva única. Y cuando vuelves a la Tierra y miras ahora los próximos 2 años, después de llegar a la Luna, ¿cómo cambia tu visión? Ya no es solo aterrizar en la Luna, sino es volver a mirar los próximos 2 años con esa visión. Y fijaros que los primeros moonshots que yo veo son los propios ODS, ¿no? Hambre cero, no pobreza, no poverty, igualdad de género, son una ruta exponencial, son el mejor plan de seguros de nuestra historia. Pero qué pena que la humanidad no los estamos interpretando como tal, los estamos interpretando como meras rutas incrementales y no les hacemos honor a esa propia exponencialidad que ya indican esos objetivos. Son grandes moonshots, los ODS son el primer moonshot de la humanidad. Ahí los tenemos, depende de nosotros. Y bueno, lo último que quería compartir es que yo personalmente creo que cada día nacen pues millones de Einsteins, de Oprahs, de Martin Luther Kings, de Madame Curie, gente capaz de mover montañas y cambiar vidas. Solo hace falta quienes de todos nosotros, quienes de todos ellos van a tener el coraje para hacer ese cambio de pensamiento, para dejar de aprender lo mismo de siempre, para decir no a lo que no funciona, para ser rebeldes, ¿no? Y quienes cada día van realmente a proponerse hacer desde donde están y con lo que tienen lo mejor que puedan, inspirando a otros que irán detrás.
y seguro podrán dejar un mundo mucho mejor del que encontraron. Bueno, para mí es un gusto compartir también que el próximo marzo lanzamos precisamente con el Instituto Europeo de Moonshots de Tecnologías Exponenciales un programa para ayudar a participantes que quieran pensar y tener esta actitud y este pensamiento Moonshot. Y bueno, estaré encantada si alguien quiere más información. Muchas gracias. José Manuel, no se te oye. ¿Ahora me oís? Sí. Sandra, ¿tú me has oído el agradecimiento? Bueno, No, pues no te decía que ha sido una estimulante intervención y que al mismo tiempo algunos ya muy mayores, yo empecé mi carrera en aeronáuticos cuando todavía Astro no había llegado a la Luna. Lo viviste. Y cuando todavía en la escuela empezaba una asignatura que se llamaba astronáutica y nos pintaban en la pizarra algunas cosas que nos parecían lejanas e imposibles y que ahora, sin embargo, nos parece que es historia y que han pasado muchos años. Pero hace 3 años apareció una película que seguramente alguno de vosotros habéis visto, que era Figuras Ocultas, donde aparecían unos personajes mucho más claves en la carrera espacial de lo que nos pensábamos. Y donde incluso había algún astronauta que preguntaba si la que había hecho los cálculos, cuando entonces no había ordenadores ni había estos algoritmos maravillosos que calculan todo, si estas señoras habían dicho que se podía despegar en ese momento para que no le pasara al cohete las cosas que le han pasado a un cohete ayer desde la Guyana francesa. Estamos sometidos a la necesidad de un cambio radical, pero ni siquiera exponencial. Un cambio donde a veces aparecerán cosas que no sean lineales, sino que sean estáticas, pero que sean totalmente diferentes y que nos cambiarán. Y yo creo que esa mentalidad, por ventura, la tienen los jóvenes. Los mayores seguimos teniendo mentalidades que buscan la estática, la estabilidad, que buscan las certezas. Y sin embargo los jóvenes viven en una incertidumbre total y eso va a generar una creatividad muchísimo mayor y esa es la esperanza de gentes que no tienen pensamientos lineales porque para ellos no hay ninguna linealidad que vaya más allá de 15 días o de 3 meses. O sea, es la inestabilidad en los empleos. Para nosotros nos tendría angustiados si hubiera vivido nuestra juventud en esa inestabilidad y ahora la mayoría de la gente vive en una inestabilidad de no saber si el proyecto empresarial en el que están va a continuar o si los proyectos académicos o de investigación. Estamos sometidos a esa incertidumbre, pero por eso es tan importante esos pensamientos desde la Luna y desde las estrellas para poder recuperar el sentido de aquí en la Tierra. Nada más, sin más, yo creo que deberíamos dar paso a la conferencia del profesor Martínez Alier, el cual, como decíamos antes de la sesión, yo encontré escritos de él de hace 50 años o más en revistas que no circulaban por España, pero que planteaban horizontes nuevos. Y esos horizontes nuevos por los que ha seguido luchando Joan Martínez Alier han sido determinantes para que la conciencia ecológica haya aprendido en nuestras sociedades. Yo, Joan, te dejaría que tú presentaras con mayor conocimiento que el mío al profesor y os dejo a los dos toda la sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, quiero decir que para mí es un honor, un auténtico honor, presentar al profesor Martínez Alier. Voy a tener que hacer un esfuerzo para contenerme en el tiempo previsto, pero de lo contrario me excedería con toda probabilidad, porque además me hace ilusión pensar que la sesión de hoy constituye una modesta celebración del premio Balzan de retos ambientales que le ha sido concedido muy recientemente. Luego me referiré a ello. Permitidme que recuerde que hace casi 60 años, cuando estudiaba económicas, en la facultad se decía, hay un economista, el único en España, que sabe de agricultura, que era Martínez Alier. Ningún economista sabía nada, bueno, sabía nada de gran cosa, pero de agricultura en particular no sabíamos nada
y Joan Martínez d'Alier ya sabía de ello. También os tengo que resumir muy brevemente el currículum. Natural de Barcelona, es un orgullo, 1939, segundo orgullo, estudió Economía y Derecho, y cuando tenía alrededor de 22 años, cuando era un crío de 22 años, se fue a estudiar a Oxford y a Stanford para aprender economía agraria. O sea, que era verdad aquel mito que existía en económicas en aquellos años. Luego estuve en St. Antoni's College de Oxford durante 10 años y empezó a publicar ya en fechas tan tempranas como en 1968 sobre luchas agrarias en Andalucía, en Cuba, en Perú, etcétera. Tuvo una red editorial Ruedo Ibérico, también para las personas de mi generación, algo mítico y singular, pues no solo leía cosas de Ruedo Ibérico, no solo publicaba en Ruedo Ibérico, sino que además trabajó muy directamente allá y contribuyó al prestigio de esta firma, y volvió en el 75, 1975, a la Universidad Autónoma de Barcelona como catedrático de Economía e Historia Económica, cofundador del ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental. Fundó posteriormente la revista Ecología Política, siguió publicando, y no voy a referirme a todas sus publicaciones porque sería excesivo, solo haré mención que la penúltima de publicaciones es una autobiografía, además será una altra día, una vida en economía ecológica y ecología política, conceptos que acuñó el propio Joan Martínez d'Alier y algún otro sabio a nivel internacional, y el proyecto en el que creo que está dedicando cotidianamente bastante tiempo es el del Atlas, el Atlas iba a decir, de conflictos ambientales. El nombre formal es Atlas de Justicia Ambiental, y recibió también recientemente, bueno, el año 2017, el premio Leontief. El más reciente, como decía al principio, es el premio Balzán, por la excepcionalidad, dice la condición del premio, la excepción en calidad de sus contribuciones a la Fundación de la Economía Ecológica. Hay premiados, como me hace ilusión citarlos, Jorge Luis Borges, la Madre Teresa de Calcuta, en nuestro país Manuel Castells y Joan Martínez d'Alier. El discurso de aceptación, si alguien está interesado en tenerlo, y con permiso del autor lo distribuiría encantado, porque en una página y media es un placer de síntesis, de sabiduría, de vocación, de intuiciones, y que además permite identificar dos buenas noticias. Una, que gracias a la generosa contribución del premio va a poder seguir trabajando en el Atlas de la Justicia Ambiental, esta obra magna que decía que lleva años impulsando, y que va a seguir trabajando, en su nuevo libro Tierra, Agua, Aire y Libertad, Movimientos Mundiales por la Justicia Ambiental. No me resisto a citar, para ir acabando, el primer libro su primera publicación, sobre la estabilidad del latifundismo, publicada en Ruedo Ibérico en el año 68, que recuerdo que también en los ambientes de los jóvenes economistas de la época fue un aldabonazo. Es decir, alguien osaba contar cosas que nadie conocía, o que nadie, si las conocía, se atrevía a racionalizar y a escribir y a explicitar, y muchos le agradecimos esta audacia intelectual y este coraje personal de publicar estas cosas en aquellas épocas. Con el Club de Roma ya se ha mencionado también, ha habido diversas colaboraciones. Por lo que respecta al Club de Roma Barcelona, la intervención anterior que tenemos identificada es de diciembre de 2010, hace prácticamente 10 años, fecha en que dictó una conferencia hacia una economía sostenible, dilemas del ecologismo actual, que también os recomiendo. Y permitirme una pequeña anécdota, que una pequeña malicia por mi parte. En esa conferencia hace referencia a un economista al que identifica como un economista inteligente, pero fanáticamente antiecologista.
Entonces, no os voy a decir quién es, aunque podría, pero si tenéis interés en descubrir quién es este economista inteligente pero fanáticamente antiecologista, podéis leer íntegramente el texto de la conferencia, que también facilitaríamos a aquellos de vosotros que lo deseen. Entonces, celebro tenerlo de nuevo en la oficina del Club de Roma en Barcelona después de 10 años y confío, si se presta, el profesor Martínez de Alier, tenerlo de nuevo con nosotros el año próximo para seguir disfrutando de su saber. Muchas gracias. Profesor, tiene la palabra. Y ahora voy a poner también una presentación. Y bueno, lo que voy a decir tiene relación con lo que se ha dicho hasta ahora, precisamente con estos objetivos de desarrollo sostenible que han salido varias veces. Y ojalá pues pudiéramos tener tiempo para un debate, pero creo que no hay. Y que tengo como media hora para explicar lo que quiero explicar, y lo que me habían dicho que hablara de economía ecológica y qué alternativas da la economía ecológica. Entonces voy a hablar de economía ecológica y del lazo entre economía ecológica y la ecología política. Entonces, primero una observación de tipo así universitario, y es que lo que yo voy a hablar, que es de economía ecológica y de ecología política, para mí son como campos de estudio que han nacido en los últimos 20, 30 años, los nombres, ¿no? La práctica quizás es más antigua, pero los nombres son nuevos y que vienen del estudio de la ecología de los humanos, porque hay una ciencia ecológica que trata del planeta Tierra pues de los últimos 4.000 millones de años, ¿no? O desde que empezó a haber vida y los ciclos biogeoquímicos. Todo esto naturalmente lo han estudiado los humanos, pero la realidad se remonta a épocas muy, muy remotas. Hay humanos desde hace, depende de lo que llamemos humanos, pero 200 o 300.000 años, y por esto ahora se habla mucho del antropoceno como una nueva época geológica. Entonces, podríamos decir que la ecología del antropoceno, de la época en que hay humanos en la Tierra y empiezan a cambiar la faz de la Tierra, al principio muy poco y ahora mucho más, a esto se le puede llamar ecología humana. Y han salido todas estas distintas campos de estudio, como la agroecología, ecología urbana, ecología industrial, la etnoecología y antropología ecológica, que a mí me ha influido mucho. La historia ambiental, por ejemplo, ahora historia de pandemias, ¿no? Que es parte de la demografía humana. Todo esto tiene que ver mucho con la ecología, obviamente, y son campos de estudio que en ninguna de las universidades catalanas, ni la verdad francesas, ni alemanas, y alguna excepción hay en Holanda, Estados Unidos o en Inglaterra, que hay un poco más de libertad para poner nombres a las cátedras y departamentos, hay un departamento de ciencias socioambientales. El ICTA, por ejemplo, el Autónomo es algo así, pero es un instituto con gente de ciencias naturales y gente de ciencias sociales ambientales. Y es muy necesario, y no sé qué es lo que habría que hacer para lograr esto. No es tan difícil, no es tan difícil, ni monetariamente es muy costoso, es cuestión de imaginación y de romper estas estructuras que hay en las universidades y en el Consejo de Investigaciones Científicas, porque hay mucha inercia, ¿no? Pero al fin y al cabo se rompe, porque si no estaríamos todavía explicando derecho canónico y escolástica, y algo cambió en algún momento y permiten que haya bioquímica, por ejemplo. Estas cosas aquí acostumbran a llegar de segunda mano. Cuando ya ocurren en otros sitios llegan.
pero sería bueno que hubiera pues estas cátedras, estos departamentos en las universidades. Porque hay fenómenos como este del cual se ha hablado, que es el cambio climático, que son muy obvios en la ciencia, en la enseñanza, en la investigación y hasta en las calles con las manifestaciones de gente joven en los últimos años en Europa, Estados Unidos, y otras manifestaciones en otros lugares del mundo, en el sur del mundo, como voy a explicar después también. Esto es como está subiendo el dióxido de carbono en la atmósfera. En el eje horizontal son los años, vertical las partes por millón. Es irremediable que vamos a llegar a 450 partes por millón en vida de la gente joven que está aquí, que tenga 30 años más, pues fácilmente Sandra Pina, por ejemplo, no tiene 30, va a tener 70 años más de vida tal vez, o 60, y va a llegar tal vez a los 500 partes por millón para final de siglo, ¿no es verdad? ¿Es esto nuevo? No es nuevo, es algo que se conoce de hace tiempo. Hay advertencias desde al final del siglo antepasado, al final del siglo XIX, por Svante Arrhenius, científicos que hablaron de esto, del aumento debido a la quema de carbón, del efecto invernadero natural, que ya existe, pues iba a incrementar. Y también hubo gente que criticó el desarrollo, no el desarrollo, el crecimiento económico, o en lenguaje marxista, la acumulación de capital, o el desarrollo de fuerzas productivas, porque esto, cualquier tipo de economía neoclásica, keynesiana o marxista, ha tenido una visión muy parecida respecto al crecimiento económico. Y decían, gente como Soddy o Patrick Geddes hace 120 años, decían que la disipación de energía de los stocks de fotosíntesis embotellada, en la forma de, yo le llamo embotellada, ¿no?, que están en la Tierra desde hace millones de años, como carbón, petróleo y gas, que esto no se podía llamar producción. Esto era una disipación de energía, una destrucción de recursos. En época más reciente hay el libro de Georgescu Regen del año 71 y el mío, que mucho más modestamente hace una historia de estas ideas ya en el siglo XIX. Georgescu Regen estuvo en Barcelona unos días en el año 79 y casi nadie le hizo ningún caso. No salió ni en La Vanguardia ni en TV3, salió en alguna revista, alguna entrevista con él. Lo cual no es raro, digamos, ¿no? Es que todo esto ha tomado tiempo en que se difunda un poco más. Pero hubo avisos previos y buscando algo para poner aquí hoy, he buscado en la prensa del Estado español y he visto que El País, un meteorólogo, el año 81, y luego este señor mayor desapareció de la prensa y no he visto nada más en la prensa española sobre el cambio climático hasta el año 92, cuando hubo la conferencia en Río de Janeiro y el Tratado Internacional. Pero claro, se venía hablando de esto desde el año antes del 1900, ¿no? Y todos estos autores que yo he puesto aquí, Calenda, Revel, todos estos ya hablaron de esto y son conocidos más actualmente que entonces. Y este mayor explicó lo que he puesto aquí, que pueden ver. Dijeron, yo estuve el año pasado en Leningrado, se llamaba Leningrado, y ahora se volvió a llamar, ¿cómo se llama ahora? Petersburgo, en fin, se llamaba Leningrado todavía, y unos científicos de Estados Unidos y rusos están hablando del cambio climático. Dicen que para el año 1990 la concentración será 300 partes por millón. Yo pedí el primer curso de Introducción a Ciencias Ambientales en 92, con esta concentración, 360 partes por millón, y que va a aumentar, ahora estamos a 400, hoy, 412 partes por millón en el observatorio de Mauna Loa. Y decía, para final de siglo dicen que se va a duplicar. Bueno,
que Dios nos libre, digamos, ¿no? Que se duplicara a 800 partes por millón, pero a 500 partes por millón sí que va a llegar. Creo que es mucho mejor hablar de partes por millón de CO2, más claro, que hablar de si la temperatura aumentará 1,5 grados o 2, porque no sabemos exactamente qué pasará en la temperatura. En el Ártico aumentará 4 o 5 grados. Esto de medir el CO2 en la atmósfera es algo que es fácil eso no es fácil de hacer, pero se sabe cómo se hace y hay series muy convincentes de estas medidas. ¿Por qué tardó tanto que esto fuera un tema público? Yo veo 3 razones. Una, porque a todos en la escuela y en la universidad y en las facultades de economía o de historia económica hasta hace 10 años, la revolución industrial era un momento glorioso de la invención humana, ¿no? Y las fábricas textiles que funcionaron con las máquinas de vapor, y este era un momento glorioso político, económico, tecnológico, y no se decía, como se podría haber dicho, que por el otro lado todo esto iba a producir un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y cambio climático. Entonces, esta interpretación positiva es como un indoctrinamiento que todos hemos tenido pues, en la escuela, y cuanto más años uno ha estudiado historia económica o economía, más años de indoctrinamiento ha tenido. Y es tan fácil que esto cunda en otros, que incluso en los Sustainable Development Goals, o lo que llaman ahora, creo, la Agenda 2030, que hasta hay un ministerio o algo así sobre esta Agenda 2030, el objetivo 8 dice la economía mundial tiene que crecer, y le pones un número, 7% al año en los países más pobres, que bueno, que me parece que durante 10 años crezca, me parece bien, más, pero ¿para cuánto? 50 años al 7%, ¿no es verdad? 7% es doblar en 10 años. ¿No? Y así sucesivamente, cuadriplicar, octuplicar, multiplicar por 16, por 32. En 50 años multiplicarán por 32 la economía de la India. Con la tecnología actual es una cosa totalmente absurda. Y dice, los otros países, los más ricos ya, también tienen que crecer. Hemos escrito artículos, yo mismo, Hickel, ya una literatura abundante, diciendo que los Sustainable Development Goals, mientras no quiten el objetivo número 8, no creemos en esta religión de los Sustainable Development Goals. Y poner esto claramente en el tapete. Otra cosa que ha habido muy corriente es el optimismo tecnológico, muy justificado. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, de dar una cosa así a distancia, pues claramente es una gran mejora para la humanidad. Y la revolución digital, se ha dicho antes, pues todos la estamos disfrutando y vamos a ver qué consecuencias negativas pueda tener, pero por ahora es un gran cambio. Pero, por ejemplo, la asbestosis o el DDT, que por cierto Alexander King, uno de los 2 propulsores del Club de Roma, un poco antes del Club del 71, cuando estaba en la OSD, y durante la Guerra Mundial fue difusor del DDT, ¿no? Contra la malaria, que me parece que, pero que en fin, luego se nos mostró que el DDT no era tan buena cosa, en el fondo, o energía nuclear, que todavía estamos dudando de si ha sido una buena idea o no ha sido una buena idea. Pero que ha sido una gran idea, sin duda que lo ha sido, una gran idea, pero demasiado grande tal vez, ¿no? Y tantos otros ejemplos en que más bien debería haber algo como el realismo tecnológico, ¿no? Ni el pesimismo ni el optimismo. Y luego también yo creo, sobre todo, tal vez, lo que nos hace olvidar este lado negativo del progreso económico, que sería el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, o sin olvidar dejarlo de lado, sobre todo dentro de la ciencia económica, es la dificultad de repartirse los costos, ¿no? Y en el Acuerdo de París del año 2015, que es otro motivo de
jubilación general internacional, yo no estoy de acuerdo con la cláusula de no liability, de que no hay pasivos ambientales, de que no hay responsabilidad jurídica por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la verdad es que Estados Unidos y Europa, la Comunidad Europea, la Unión Europea en París, pero sobre todo Estados Unidos, el 2015, era antes de Trump, dijo, si ponemos liability no firmamos, porque no queremos estar llenos de juicios por que tengamos que pagar por lo que hemos estado haciendo. Me parece una vergüenza, digamos, pero me parece sintomático de lo difícil que es enfrentarse directamente con lo que está pasando. Y por esto hay esta cláusula de no liability. Ninguna empresa del mundo hace frente a los pasivos ambientales, bueno, muy excepcionalmente. British Petroleum con el Horizon en el Golfo de México, porque era un mar de Estados Unidos. Pero ni la Chevron, ni Shell, ni Aircross aquí en Flix, en Cataluña, ninguna empresa grande hace frente a los... No los pone en el balance, ¿no? Ni en la cuenta de resultados. Directamente no los pone, hace folletos sobre responsabilidad social corporativa, que se podrían llamar igualmente sobre irresponsabilidad social corporativa con el mismo folleto, pero no tiene obligación ninguna empresa de poner los pasivos ambientales, aparte de la dificultad en calcular esto en dinero, pero por lo menos expresarlos en letras estaría bien hacerlo. A veces a nosotros nos llaman ahora con el Atlas de algún fondo de inversión, diciendo, los noruegos incluso, diciendo lo que ustedes hacen puede ser útil para dar información a fondos de inversión. Porque, por ejemplo, no sé, la Iglesia Anglicana de Inglaterra, pues cuando hace inversiones quiere tener algún tipo de guía ética, ¿no es verdad? U otra gente. Entonces, quizá las anécdotas que ponemos anécdotas entre comillas, los casos que salen en el Atlas de conflictos ambientales. Bueno, este es un libro que yo publiqué el año 84 o 85 de economía ecológica. Ya en la contraportada dice, este libro es de economía ecológica, porque con Herman Daly y con Bob Costanza ya estamos en la época entre nosotros hablando qué nombre ponerlo a esto que hacíamos. Que George Scorrigan no le quería llamar economía ecológica, pero esto es una anécdota, porque era un hombre peculiar en cierto modo, quería ponerle su propio nombre. Pero entre todos los demás le pusimos economía ecológica. Y lo dice este libro ya del 84. Y aquí es una foto de cuando una reunión en Washington en que está Margalef, por ejemplo, aquí que lo trajimos de Barcelona, y Kenneth Boulding, y Bob Costanza, que está aquí, y Herman Daly, yo estoy aquí un poco modestamente oculto, y Silvio Funtovich, que fuimos los que inauguramos la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y la revista, ¿no?, Ecological Economics, que le ha servido a bastante gente joven, porque tienen que publicar en revistas internacionales para hacer carreras académicas, que me parece muy normal. Y entonces esto. Y también estaba Anne-Marie Johnson, que murió hace unos pocos años, que fue jurado alguna vez del premio Margalef, que da la Generalitat de Cataluña. Anne-Marie Johnson, que era una persona que había estudiado con Odum, y una ecologista de sistemas, hacía cálculos de energía, que es donde venimos los economistas ecológicos, de la ecología de sistemas y cálculos energéticos, ¿no?, flujos de energía y de materiales, metabolismo social, y economistas disidentes, inspirados por esto, por Kenneth Boulding, por George Scorrigan, por Willem Kapp, tales como Herman Daly y yo, que soy un poquito más joven que él. Estos son como 30 años o 40 años más tarde, un handbook de Ecological Economics. Hay tantos handbooks en el mundo que haya un handbook no demuestra ni la existencia de un campo de estudios, ni que sea muy importante, porque hay handbooks de cualquier tipo de cosa.
Pero, en fin, el hecho es que de un librito de 200 páginas ahora ya se pueden publicar Handbooks de Ecological Economics. Varios existen de 800 páginas, porque se ha estabilizado, digamos, este campo de estudio. Y este campo de estudio, si hubiera que ponerle un lema, sería este: la economía industrial no es circular, sino que es entrópica y cada vez más entrópica, porque aquí creo que ya ha dicho alguien de los que han hablado antes, que en el mundo hay una transición hacia los combustibles fósiles, en la India, en África, junto con una transición hacia la energía eólica y la energía fotovoltaica también, ¿no? No más que una transición energética, hay como una adición energética. Se están poniendo nuevos tipos de energía sobre los que ya había antes. Y no hay ninguna señal todavía de que la extracción de carbón vaya a bajar en el mundo, excepto en el 2020, ¿no? En este año sí. Pero en la India está aumentando y en China dice el gobierno que va a disminuir, pero en la China, claro, han llegado a 4.000 millones de toneladas de extracción de carbón, que son como 3 toneladas por personas, que es como Inglaterra en el año 1914, que se estaban ahogando con dióxido de azufre y con contaminación de partículas del carbón, ¿no? Y lo mismo está pasando en algunas partes de China. Yo no dudo que China va a bajar la extracción de carbón, pero están construyendo centrales termoeléctricas de carbón en todo lo que es la esfera de influencia de China, que llega hasta Bolivia, llega a Sudáfrica y llega a todo el sudeste de Asia. Es decir, que no hay señal todavía de transición energética, excepto que claro que la hay en Alemania y aquí también, ¿no? Que el carbón está pasando de moda. Pero el gas está aumentando en todas partes, la extracción de gas. Estamos publicando un artículo dentro de poco del Ártico como una frontera de la extracción, porque a medida que se funde el hielo es más fácil sacar petróleo y gas. Y es toda una paradoja, porque al quemarlo hará que se funda más rápido todavía. En fin, este CO2 va al mundo en general, no se queda en el Ártico, pero hace aumentar la temperatura. Todos estos efectos que hay y los problemas y los conflictos es lo que tratamos de poner en el Atlas de Justicia Ambiental. Pero antes díganme que hago una advertencia, porque cuando yo digo que la economía no es circular ni lo va a ser y que por mucho que lo repitan no la van a convertir en circular con tanta rapidez, hay quien diría con toda razón que la vida y el planeta Tierra es antientrópico, es negentrópico, como escribió Schrödinger, ¿no? En el año 1944, porque tenemos energía solar, que es fusión nuclear, y para la cual todavía quedan, no sé exactamente cuántos, pero como 4.500 millones de años, o sea que supera, digamos, cualquier urgencia que podamos tener, y que esto hace con la fotosíntesis que se produzca la vida en la Tierra desde hace pues 4.000 mucho tiempo, ¿no? 4.000 millones de años, que empezó con bacterias, etc. Entonces es verdad que la vida es antientrópica, pero como dije antes, y es un término que yo creo que para una clase así sirve, el petróleo, el gas, el carbón son fotosíntesis embotellada, por decirlo así, bajo tierra. La sacamos, la destapamos, ¡pum!, y se escapa, se disipa esta energía. Un árbol que crezca, no, un árbol que crezca está acumulando energía del sol y convertido en carbohidrato, CO2, energía solar y agua es lo que produce la vegetación, ¿no es verdad? Entonces, esta vegetación, bueno, ¿cuánto dura un árbol? Pues algunos olivos que hay por acá pues han durado quizás 2.000 años, ¿no? Y van retoñando, pero un árbol no dura
40.000 años, yo creo, o quizás sí, no sé, pero pocos. No les dejamos que duren tanto. Los humanos nos encargamos, o los incendios que estamos produciendo, y por tanto nuestra vida industrial en la Tierra no se basa en la fotosíntesis actual, sino en la fotosíntesis del pasado. Y la economía industrial, como es entrópica, continuamente va a las fronteras de la extracción y también va a las fronteras de la evacuación de residuos, ya sean sólidos, ya sean líquidos o ya sean gaseosos, como es el dióxido de carbono o el metano. Y en estos lugares hay gente, porque el mundo está lleno de gente, porque la población humana ha crecido a 7.500 millones de personas. No tengo tiempo de explicar que yo creo, como mucha otra gente, que por suerte la población humana ya está, digamos, dejando de crecer y que no va a crecer más allá de 9.500 millones de aquí a 30 o 40 años. Y me parece una buena idea dejar de crecer la población humana, pero esto, claro, es otro tema de discusión que aquí no vamos a tener. De momento todavía está creciendo y de momento pues hay esta expansión de la economía a las fronteras de la extracción y a las fronteras de la evacuación de los residuos. Y de aquí el que hayamos hecho con mucha otra gente, porque esto no lo hace ni una persona, ni dos, ni tres, sino más bien 100 o 150 colaboradores, este atlas de conflictos ambientales donde los puntitos tienen distintos colores y uno puede pinchar en el puntito y sale una ficha de 5 o 6 páginas explicando resumidamente el conflicto, codificando algunas variables y permitiendo hacer algo que técnicamente se llama ecología política comparada o incluso ecología política estadística, y ahora estamos publicando algunos artículos en revistas conocidas internacionales con esta expresión, ecología política estadística. Mucho trabajo incorporado aquí, de mucha gente, como digo, ¿no? Y claro, y subvencionado con proyectos europeos. Entonces, ¿por qué si uno mira todos estos conflictos puede decir que hay yo creo, puede decir, no es seguro, con un interrogante, que hay, digamos, movimientos mundiales de justicia ambiental con ciertas conexiones unos con otros, ¿no? Sur-sur, sobre todo, pero también norte-sur. Por estas razones que hay aquí, porque hay cada vez conflictos de minería, represas, infraestructuras públicas, fábricas, extracción de biomasa, palma de aceite, por ejemplo, eucaliptus, ¿no? No todo lo que es verde es ecológico, digamos, o evacuación de residuos, aumentos del metabolismo social y cambios del metabolismo social. Y esto hay gente que protesta porque les toca de cerca, les toca una mina de cobre nueva o de litio, como ahora van a hacer en Cáceres, y hay gente en Cáceres que está protestando, o de cobre, como hay en la franja pirítica, ¿no? Desde Río Tinto en 1888, que hubo de las primeras matanzas que hubo, fue precisamente en Huelva con la compañía Río Tinto, que ya se llamaba así, en el pueblo de Río Tinto. Hay mucha historia pues detrás de todo esto y sobre todo mucha actualidad. Entonces, el grado de circularidad de la economía, según Wilhelm Haas y otros estudios, es del 6% y no más. Porque claro, la energía se disipa, no se recicla. Los materiales como el aluminio sí se pueden reciclar una parte, pero muchos también se pierden, ¿no? Y hace falta bauxita, la bauxita se convierte en alúmina, la mitad queda como un barro rojo que no sirve de nada, que es tóxico, etc. Y también incluso estamos acabando, o en fin, disminuyendo, perjudicando lo que llamamos bienes fondo, como bosque tropical, que duraría muchísimo tiempo si no lo tocáramos, o los bancos de peces que durarían para siempre por la energía solar
si nos tocamos, incluso hemos conseguido que hasta la pesca se vuelva algo agotable, digamos, y tiene mérito, digamos, porque la pesca no está, cada año producirían los peces por la energía solar, ¿no? No es como el carbón que está, o el petróleo que está almacenado. Yo también creo que todo este movimiento hay que verlo como algo que es un poco independiente del sistema económico que algunos llaman neoliberal y que realmente existe, digamos. A partir del año 70 hubo una reacción anti-keynesiana socialdemócrata y vinieron más neoliberales como Margaret Thatcher o como Ronald Reagan, o un poco antes llegó por la vía militar el general Pinochet predicando, diciendo el mercado lo solucionará todo, que es un poco extraño, que cuando estamos explicando el Club de Roma o el informe al Club de Roma del año 71 y Joseph Reagan y Odom y Barry Commoner el año 70 explicando miren lo que pasa con la ecología humana, que hubiera la reacción neoliberal casi simultánea, ¿no? Totalmente contraria, diciendo el mercado lo va a solucionar todo. Pero da lo mismo, yo creo, para hablar del metabolismo, que la economía fuera keynesiana, socialdemócrata otra vez, que sea Biden o que sea Fox, a menos que haya un cambio realmente hacia un New Deal Green, pero que sea Green de verdad, ¿no? Porque si no, el metabolismo es lo que manda y el metabolismo es lo que hemos estado explicando. Y los gobiernos, en fin, el sistema ruso anterior al 90 no es que fuera mejor desde el punto de vista ecológico, o el capitalismo de Estado chino, o como haya que llamar el sistema económico que hay en la China, no es que tenga tecnologías distintas, ¿no? Ni tampoco que crea en el decrecimiento económico. Todo lo contrario, para que la gente lo tolere, incluso apoye el sistema económico, el político que hay en China, tienen que tener crecimiento económico, si no la gente empezaría a protestar algo más, yo creo. Esta es como una nota política al pie que ojalá hubiera tiempo de discutir, que no importa mucho si ustedes son keynesianos, socialdemócratas o son neoliberales para lo que estamos diciendo aquí. Si creen en que el metabolismo social más o menos va a continuar como lo que es. Entonces, ya con esto voy acabando. El mapa, explico aquí un poco más lo que es, tampoco ya lo he explicado, que uno puede ver esta abundancia de conflictos. El otro día que salió una cosa en La Vanguardia, algunos leyeron una página entera, salió sobre el Atlas y sobre mi vida, que agradezco mucho haber salido en La Vanguardia de Barcelona sin que esperen que haya que poner mi esquela mortuoria, que es donde se ponen las esquelas las familias burguesas de Barcelona en La Vanguardia, pues que haya salido esta página y dice, es un elogio, me dicen, este hombre está recopilando todos los conflictos ambientales del mundo. No, imposible, imposible. Ha salido un mapa de Cataluña hace unos días de un grupo aquí diciendo, hemos mapeado 80 conflictos ambientales en Cataluña. En el Atlas tenemos solamente 10 y no vamos a poner más porque no es un mapa sobre Cataluña, es un mapa de conflictos ambientales del mundo importante. Pero si aquí hay 10 meses más, pues en el mundo habrá como 30.000, 40.000, 50.000 conflictos que deberíamos poner en el mapa y es totalmente imposible montar un aparato para hacer esto. Esto lo tendría que hacer Naciones Unidas o alguien más que no sea grupos de investigación universitarios. Hemos puesto hasta ahora más de 3.000 y si tenemos financiación llegaremos quizá a 5.000 en 3 o 4 años más y permite hacer mucha investigación y sobre todo también, yo creo, apoyar estos movimientos de justicia ambiental. Entonces, lo que quería explicar y acabo es que la economía ecológica es una crítica de la economía convencional en sus diversas variedades y que ha estado creciendo en la universidad en la medida que ha crecido, que tampoco es mucho. Todavía no hay ningún premio Nobel
de economía ecológica, por ejemplo, tiene mucho cuidado en no dárselo a Hermann Deli, por ejemplo, que sería, o a Robert Teas, gente que ya tiene más de 80 años y que deberían dárselo pronto, como fundadores de esto, ¿no? Y de la ecología industrial también, porque la gente habla de esto y sabemos quién lo ha inventado esto en los últimos 30 o 40 años, aunque tiene antecedentes desde hace 200 años. Entonces, ha crecido, no todo lo que debería crecer. Y la ecología política, que es algo más nuevo, yo lo defino así, estudio de conflictos ecológicos, tienen relación, porque hay ecología política, porque el metabolismo crece tal como estudia la ecología política. Y en los conflictos vemos que se despliegan muchos lenguajes de valoración distintos. No es cuestión de valorar en dinero las externalidades, porque esto priva de su lenguaje a los que dicen esta montaña es sagrada, por ejemplo, es sagrada, o este paisaje es inimitable, o este lugar es sagrado, ¿no? O tiene un gran valor ecológico. Si algo tiene un gran valor ecológico, traducirlo a dinero es realmente hacerle una violencia, digamos, que no se merece, porque el lenguaje ecológico por sí mismo, entonces en economía ecológica propugnamos la valoración multicriterial, no el reduccionismo económico, no darle precio, no como se ha citado a Machado, y Machado tiene una frase que parece que hubiera ya estudiado economía ecológica, porque dijo, todo necio confunde valor y precio. Y quería decir valor económico o valor crematístico y precio. No, o sea, todo el mundo confunde valor en el sentido crematístico con el precio. Sí, bien confundido está, pero no se puede valor cultural, valor patrimonial, valor sagrado, valor ecológico, valor histórico, valor arqueológico. Todo esto no se puede, no se debe traducir a dinero. Los ecologistas, yo creo, mandan demasiado culturalmente. Entonces, ahora sí que he acabado, porque aquí solo falta poner la cubierta de mi libro de memorias, donde realmente es un libro para explicar esto que aquí es sumidamente explicado, cómo hacer a la vez economía, o cómo yo he pasado de la economía agraria tal vez, ¿no?, a la economía ecológica y a la ecología política en los años de mi vida activa, y también para poner un anuncio de este premio Balsan que me llena de satisfacción, ¿no? Pues sobre todo porque, bueno, primero porque, volviendo al valor crematístico, porque es metálico este premio, lo cual me viene bastante bien, naturalmente, pero aparte de esto, es un honor, y además de un honor, no sé si merecido o no, porque otra gente lo merece igualmente, seguro, ¿no? Pero el hecho es que dicen la razón, y la razón dice por su contribución a fundar con otra gente, claro, ya enseña una foto con 30 personas vivas, más todos los muertos, la economía ecológica, por fundar la economía ecológica y por apoyar la justicia ambiental. Y yo creo que con esto ya hemos acabado. Aquí me han puesto una nota de que acabe o que no sé qué era, pero no se me ve porque tengo que poner esto más abajo. Ahora se me ve. Con esto he acabado. Realmente estaba previsto que acabara en este momento, con este anuncio o autoanuncio del premio Balsan. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, profesor. Como decía Jaume y como han dicho los que se han referido a usted antes, es un verdadero placer tenerle aquí con nosotros. Y es un placer porque además en su conferencia hay tal cantidad de sugerencias para abrir ciclos y para abrir debates que yo creo que el capítulo del Club de Roma y la oficina tenemos ya una lista de programas y de ciclos abiertos para abrir todos estos debates. El Club de Roma, yo creo que Aurelio Peccei
lo sabía. Aurelio Peccei era una mente sumamente atractiva y sutil, y se dio cuenta que era muy difícil ante una creciente complejidad del mundo y ante el desarrollo económico que iba a plantear muchos de los conflictos a los cuales usted se ha referido, sería imposible dar una solución desde un manual del Club de Roma. Hizo de la necesidad virtud. Era imposible eso, pero se inventó aquello de los informes al club, con la suerte de que los límites al crecimiento planteó algunas cosas que yo creo que Carlos Álvarez lo repite muchas veces, no se han vuelto a plantear, y ese es uno de los problemas que tenemos. Y es el hecho de que por primera vez intentó ver hasta qué punto los diversos sistemas interactuaban entre ellos y hasta qué punto la complejidad de la evolución de cada uno de ellos creaba complejidades crecientes en el resto. Y el tratar de analizar eso es sumamente complicado. Pero eso no nos lleva a pensar que nuestras tareas estén ya acabadas o condicionadas. Es claro que nosotros tampoco nos gustan eso que usted ha llamado las jaculatorias. Me ha hecho mucha gracia decir que lo del desarrollo sostenible es una jaculatoria. Pero eso, hay un libro de Pices, Lawrence Pitzer, aquel del principio de Pices, murió ya hace muchos años. Yo tuve la suerte de hacer un obituario. A usted le harán un obituario en La Vanguardia, aparte de la esquela, aparte de este artículo que a todos nos ha gustado mucho. Seguramente, cuando usted desaparezca, seguramente habrá un obituario elogioso. Porque en los obituarios caben hacer elogios de personas a las cuales no se escucha cuando están en vida. Porque usted ha dicho aquí algunas cosas que son políticamente muy incorrectas. Y evidentemente trastocan todas las jaculatorias estas a las que se ha referido. O sea, es mucho mejor que en un discurso público hablemos de desarrollo sostenible y en un discurso público digamos que vamos a un horizonte de renovables, olvidándonos, y usted ha dicho que en Alemania ya estaban en esta nueva línea, pero recuerde usted que cuando Alemania cerró sus centrales nucleares volvió a importar carbón. Y uno de los que le importaban carbón eran los Estados Unidos, que habían descubierto en la época del presidente Obama esto del fracking, aquello del cual ya se hablaba en el libro aquel del año 2000 de Wiener, que es, me parece que un año anterior a los límites al crecimiento, se hablaba de las pizarras bituminosas. Y mire usted por dónde las pizarras bituminosas pues han sido la fuerza para hacer de Estados Unidos, no a Estados Unidos primero, sino un Estados Unidos independiente, que no necesita del petróleo del Golfo Pérsico para poder seguir adelante. Estamos, por lo tanto, ante un mundo lleno de contradicciones, lleno de conflictos. Hay que agradecerle la labor que hace usted con el mapa de conflictos ambientales, pero usted nos ha puesto en la obligación de ir más allá de esas dos transiciones evidentes que son la transición ecológica y la transición digital. Tenemos que ingeniar para abrir debates que nos lleven a hablar de las transformaciones imprescindibles que habrá que hacer en medicina, en educación y en las maneras de producir, vivir y manifestarnos en sociedad. Tenemos por delante los retos de un verdadero desarrollo humano que no se quede circunscrito solo a los países más avanzados, porque los singulares ODS, no solo ya el objetivo 8 que dice que ese que dice usted que si vamos a crecer tanto, imagínese cómo va a ser la huella ecológica. Ya simplemente medido por eso sería inviable. Pero tenemos por delante la tarea de encontrar una nueva gobernabilidad y eso supone encontrar un nuevo modelo de elegir a nuestros representantes, de estimular la participación política, de encontrar de alguna manera la forma de atajar los conflictos con una cierta seguridad de no engendrar unos conflictos mayores. Tenemos demasiados retos por delante, desde la pobreza, desde construir sociedades decentes que no discriminen a nadie. Tenemos retos sobre la ignorancia de las gentes y sobre la ignorancia propia de los que a veces hablamos creyendo que tenemos algunas recetas y que al final, gentes como usted, nos las tachan de jaculatorias, como ha dicho antes, y tendremos que cambiarlas, tendremos que borrar todas las veces que escribimos al cabo de la semana la palabra desarrollo sostenibles, ¿no?
Y además tendríamos que encontrar una sociedad que no nos aislara cada vez más. Vivimos en sociedades muy llenas de aglomeraciones y donde aquel viejo libro de mediados de la sociedad industrial, de la muchedumbre solitaria, ahora estamos en muchedumbres mayores, pero estamos mucho más solitarios que quizá entonces. Porque quizá a través de las redes sociales y de esta comunicabilidad que lo vemos todo como muy maravilloso, sin embargo estamos mucho más aislados y ni siquiera nos podemos ver en los gestos o en las maneras de comportarnos o en las maneras de quitarnos o ponernos las gafas o incluso hurgarnos en la nariz. Esto que da sociabilidad a todos y que nos permite, lo estamos matando a través de esta comunicación tan maravillosa que nos permite seguir esto. No me queda nada más que agradecerle esto y decirles como cierre de este magnífico ciclo que se ha organizado con el estímulo y la dedicación de Fórum Ambiental y especialmente quiero darle las gracias a Leandro Barquín y a Mireia que nos acompañan y que lo han hecho posible. Quiero decirles que para el Club de Roma y para la oficina del Club de Roma en Barcelona, y esto Jaume que tiene más responsabilidad que yo en esto, solo nos queda decirles que vamos a asumir el reto de seguir con estos ciclos, de abrir nuevos debates y de intentar que la próxima vez que nos veamos, que esperemos que no sea tarde, piense que ya no decimos tantas jaculatorias como las que decimos a diario en estos meses. Así que cuando le lleguen invitaciones nuestras, piense que si otra vez vuelve a aparecer la palabra desarrollo sostenible o lo de la ecoeficiencia, habrá sido un lapsus que procuraremos meter en el ordenador para que cada vez que aparezca esto se tache automáticamente y encontremos otro rezo diferente hasta que usted descubra que es también una jaculatoria. Pero es que no damos más de sí. Nuestra limitación es mucho mayor que la limitación de los recursos humanos. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a todos los ponentes y además con la esperanza de volverles a tener como ponentes y de seguir aprendiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias.